Tengan todos muy buenos días. Hoy es jueves 22. Como todos los días le doy gracias a Dios porque me permite estar con todos ustedes. A ustedes gracias siempre por la sintonía con la que apoyan el programa. Una bendición temprana. Dios los bendiga a todos, absolutamente a todos. Bueno, hoy comenzamos dando gracias. Tengo que darle las gracias en nombre de Javier Tarazona, en el mío propio, en el nombre del equipo que nos acompaña todas las noches, todas las tardes y noches en las asambleas de ciudadanos. Ayer hicimos una reunión con todas las personas que fueron quedando encargados de ir motorizando, organizando las 60 y tantas asambleas que ya hemos realizado en los distintos sectores de San Cristóbal y en particular haciendo una evaluación de cómo quedaron las personas, qué han hecho, etcétera. Y por supuesto darle las gracias entonces también a la gente del Ambrosio Plaza. Allí existieron una convergencia de sectores, hicimos una asamblea de ciudadanos excelente, de verdad que sí. Darle las gracias también a la gente del barrio Alianza, una extraordinaria asamblea después en la noche en el barrio Alianza, donde estuvimos conversando los distintos tópicos, donde estuvimos hablando de realidades, el derecho a la alimentación de la gente que antes compraba en la bodega, lo que quería, la cantidad que quería, el precio que le convenía, ese derecho ya lo perdieron, entonces le corresponde a una señora que de ella depende si mete o no mete a la gente en una lista de CLAP para venderle lo que la bolsa tenga. De igual manera también pasaron a hacer la lista del gas, la gente de la VC. Yo les decía precisamente que ese es el modelo comunista, el modelo de partido único, donde entonces las comunidades tienen unos jefes. Entonces la señora del CLAP allá en el barrio Alianza, esa señora es jefe de todos, porque aun cuando nadie la quiere, ella es la que entonces decide a quién le vende bolsa de CLAP y a quién no le vende bolsa de CLAP. Y después entonces el del gas, lo mismo, una VC que se encarga de hacer el listado de las personas. ¿Cuándo va a llegar el no? Venga y se anota aquí primero y después yo voy viendo cómo llega el gas. Bueno, ese es el modelo de pensamiento único. Los socialistas, comunistas son los únicos que van a tener esa función. Y lo democrático sería en todo caso, por ejemplo, que una asamblea de ciudadanos elija quién es el que va a coordinar esas actividades. Pero no, aquí buscan solamente es al que le corresponde por vivir en la zona y ser chavimadurista. Bueno, yo les explicaba que de esa bota, yo les dije, eso que es ilegal e inconstitucional hoy, eso que está sucediendo es inconstitucional. Si no nos quitamos esa botica ahorita, esa bota después, Dios no lo quiera, instalada la constituyente, esa bota va a ser una bota, pero ya será de plomo, vale decir, sobre la voluntad de todas las personas que viven allí y que viven en los distintos sectores de San Cristóbal. Debo advertir igual que en no todos los sectores sucede. Hay unos donde sí sucede esta circunstancia anormal, a donde ellos se creen jefes, se creen los dueños, son los que se creen en el ejercicio de una superioridad por encima de la gente del barrio. Pues bien, yo les dije que eso es ilegal y es inconstitucional. ¿Por qué? Porque la constitución bolivariana, la que no cumplen, es una constitución diseñada para la abundancia y no para la escasez. Bueno, bueno, entonces quería obviamente dar estas gracias. Quiero comentar también, es que tengo cosas por comentarles, aun cuando cortas, pero tengo que comentarlas. Por cierto, si alguien sabe a dónde se arreglan bujes, por favor me dice por mensajito de texto. Bueno, quiero comentarles también que falleció Pompeyo Márquez. Pompeyo Márquez, junto a Teodoro Pekov, Germán Lairet, Freddy Muñoz, Argelia Laya, fueron dirigentes históricos de la izquierda culta en Venezuela. Y le voy a decir por qué es la izquierda culta. Este Pompeyo Márquez, a quien le decían en la clandestinidad Santos Yorme,
junto a Pekov y todas estas personas que les acabo de nombrar, fueron los que empezaron a hacer el movimiento de revisión internacional sobre el fundamento comunista. Fueron acusados de revisionistas. Estos son políticos que les acabo de mencionar de izquierda, impulsaron en el mundo un movimiento de revisión del planteamiento comunista y a partir de ahí se rompió, se dividió el Partido Comunista y es cuando surge el MAS con un planteamiento del socialismo a la venezolana. ¿Qué es lo que tiene de meritorio? Bueno, que fueron venezolanos, hombres de izquierda, que entendieron que el comunismo como tal fracasó e impulsaron ese debate intelectual que se llamó la revisión del fundamento comunista. Por supuesto, señalar que Pompeyo Márquez nació en el tiempo de la dictadura de Gómez, combatió la dictadura de Pérez Jiménez y muere en la dictadura de Nicolás Maduro. Fue por demás ex guerrillero y en ese proceso de debate permanente, pues fueron generando la discusión necesaria para entender que el modelo comunista había fracasado. Entonces, esta parte de la izquierda que encarnó esta gente, que nunca acompañó a Chávez, por cierto, y nunca acompañaron a Chávez, y en ese tiempo estos liderazgos históricos de la izquierda fueron expulsados del MAS y otros se fueron del MAS simplemente, porque el MAS decidió apoyar a Hugo Chávez. Hombres como Pompeyo Márquez, como Teodoro, tuvieron la visión de decir no podemos apoyar a quien intentó dar un golpe contra la democracia y efectivamente, como ellos, muchos dirigentes políticos venezolanos tenían claro, entre esos Carlos Andrés Pérez, tenía claro que la ruta política que había asumido Hugo Chávez era precisamente agotado el alzamiento militar, era la vía electoral para terminar imponiendo lo que hoy vivimos, el comunismo. Bueno, se murió Pompeyo, de verdad que un hombre que le dio, un hombre de convicción, un hombre honesto, un hombre que entregó su vida al fragor de la lucha política y, bueno, ya lamentablemente falleció. Muchos aprendizajes. Ojalá buena parte del chavismo leyera los textos que generaron el socialismo como problema, Checoslovaquia, etcétera, todos los libros que produjo, que escribieron, que produjo no, que escribieron estos intelectuales de izquierda en Venezuela. Bueno, eso por ese lado. Por otro lado, quería comentarles también que el procedimiento que utiliza el Tribunal Supremo de Justicia contra la fiscal es un procedimiento absolutamente ilícito. Vale decir, el Tribunal Supremo de Justicia no tiene la competencia para iniciar ese proceso de enjuiciamiento contra la fiscal. En todo caso, debe hacerlo el vicefiscal o debe hacerlo la Asamblea Nacional a instancias de que un fiscal desarrolle esa valoración de mérito para solicitar un antejuicio. Pero además indicar que mal pueden los magistrados a los que la fiscal ha acusado, mal pueden ellos venir ahora a ser los verdugos de la fiscal. Pero estamos en presencia, señores, de un Estado donde estamos viviendo situaciones de facto. Las situaciones de facto son las situaciones que tienen que ver con los temas de las dictaduras. Y al parecer no estamos escapando a esa circunstancia. Bueno, yo voy a dejar hasta aquí el primer segmento para poder entrar entonces en el tema del 350, cómo es, qué sirve, cómo es esto del 350 y el 333, vale decir, la desobediencia civil. Bueno, ahora vamos a revisar el tema de esto que tiene que ver con la desobediencia civil.
¿Cómo se interpreta el artículo 333 y 350? Encontramos el artículo 333 de la Constitución que como norma suprema, que es la Constitución, señala que esa Constitución no puede ser desconocida, no puede ser derogada de manera indebida. Eso es lo primero que está señalando el artículo. La Constitución no puede ser desconocida, no puede ser derogada de manera indebida. Esto quiere decir que la Constitución efectivamente se puede derogar por otra Constitución, pero lo que no puede ser es derogada de forma indebida. Si ello sucediere, que sea derogada de forma indebida, los ciudadanos y los funcionarios, fíjese, ciudadanos y funcionarios, deben colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia. ¿Por qué? Porque no puede ser desconocida y no puede ser derogada de manera indebida. Si eso sucede, el ciudadano y los funcionarios tienen que colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia. Por lo tanto, para que esa norma pueda ser aplicada, es necesario que la Constitución haya sido desconocida, lo cual indica un golpe de Estado, o lo que es lo mismo, una ruptura del orden constitucional, o como se dice, una ruptura del hilo constitucional. ¿Ha sucedido esto? Bueno, en el 2016 la Asamblea Nacional declaró que en Venezuela hay un golpe de Estado. ¿Quién es la Asamblea Nacional? El Poder Legislativo Nacional, cuya representación es la más plural que existe. Declaró que en Venezuela hay un golpe de Estado. Y esto en ocasión de las propias decisiones que la Sala Constitucional tomaron invalidando las competencias de la Asamblea Nacional, primero, y luego con ocasión de la suspensión del referendo revocatorio. Ya en el 2017 se reiteró frente a las sentencias esas famosas 155 y 156 que existía una ruptura del orden constitucional y por último la ilegítima convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. Eso lo hizo la Asamblea Nacional, pero la Fiscal General de la República, titular de la Acción Penal del Estado, también hizo afirmaciones en el mismo sentido. ¿Qué dijo la fiscal? Con la sentencia 155 y 156 dijo, ahí hay una ruptura del hilo constitucional. Después ha dicho, no pueden cambiar la forma republicana que tiene la Constitución por la pretensión del Estado comunal. Y ha dicho en consecuencia que en Venezuela se perdió el Estado de Derecho y estamos en estado de terror. Entonces, desde el punto de vista de una concepción, desde el punto de vista de una definición, desde el punto de vista de la extensión del artículo 333 constitucional, que señala que la Constitución no puede ser derogada de forma indebida, es exactamente lo que está sucediendo con la convocatoria de la Asamblea Constituyente. Se pretende una convocatoria a una constituyente siendo fraudulenta desde el punto de vista de los procedimientos que se están utilizando en su convocatoria. Por otro lado, la calificación de la ruptura del orden constitucional lo han hecho ya el Ministerio Público, la Fiscal General de la República, titular de la Acción Penal del Estado y titular del Ministerio Público, y lo ha hecho la Asamblea Nacional. Entonces, esto en cuanto al 333, que habla de todos tenemos que trabajar, colaborar, movilizarnos para el restablecimiento de la vigencia de la Constitución. Vamos al segundo artículo, el 350.
El artículo 350 reconoce un derecho propio de nuestra tradición republicana, muy estudiado, por cierto, por Juan Germán Rossio. Se trata del el derecho a desobedecer todo gobierno que vulnere la Constitución. Entonces, existe un derecho a desobedecer al gobierno cuando vulnera la Constitución. Ese es el artículo 350. Cuando se hace una, una revisión rápida en materia de historia, se tiene que la monarquía absoluta se basó en la obediencia ciega. La república que se inició en 1810 se basó en la obediencia racional. El ciudadano debe obediencia al gobierno solo si éste actúa dentro del marco de la Constitución. Pero si el gobierno actúa fuera de sus facultades constitucionales, si ese gobierno invade la libertad, entonces frente a ese gobierno, esa obediencia cesa para aparecer la desobediencia. En el año 2003, la Sala Constitucional interpretó el artículo 350 y permitía, en consecuencia de esa sentencia, invocar la desobediencia civil cumpliendo tres condiciones. 1. Debe existir un gobierno, ley o sentencia que hace usurpar la voluntad popular y actúa al margen de la Constitución. 2. Debe haberse intentado todas las acciones judiciales previstas en la Constitución, pese a lo cual, 3. Se mantiene el desconocimiento a la Constitución. La sentencia, sin embargo, trató de limitar el alcance de ese derecho de desobediencia. En todo caso, tarea inútil. El derecho a la desobediencia existe incluso frente a sentencias que quieran limitarlo. Porque esta tradición de desobediencia, esta tradición de derecho a esa desobediencia, tiene más de 200 años en Venezuela. Ahora bien, si nosotros revisamos lo que la propia Sala Constitucional chavista ha establecido como condición, son condiciones que en Venezuela se cumplen en la actualidad. Un gobierno que está usurpando la voluntad popular, bueno, claro, Maduro no le entrega el referéndum de consulta al pueblo, sino que se lo quita. Y el que convoca a la constituyente es él, no es el pueblo. Entonces hay un ejercicio de usurpación de la voluntad popular. Eso es ponerse por demás al margen de la Constitución. El segundo supuesto, debe haberse intentado todas las acciones judiciales previstas en la Constitución, es exactamente lo que hizo la fiscal. La fiscal intentó todas las acciones de carácter judicial para evitar que esa voluntad popular termine en la modificación, esa usurpación de función, esa usurpación de la voluntad popular pueda terminar en un desaguisado mayor, que es sustituir la actual constitución por un medio no idóneo para imponer el socialismo, cambiando la forma republicana que tenemos en Venezuela desde 1830. ¿Cuál es el tercer supuesto? El desconocimiento a la Constitución. Si el gobierno está desconociendo la Constitución, ¿verdad? Entonces al ciudadano le corresponde articular el 333, que es el restablecimiento y vigencia de esa Constitución. ¿Cómo se aplican estos dos artículos? Bueno,
Esos artículos tienen en estricto derecho dos acepciones. Uno en el derecho pasivo, que consiste en no obedecer al gobierno, no colaborar con el gobierno. Y tiene otra parte que se le denomina derecho activo, que consiste en realizar todas las acciones para restablecer la vigencia de la Constitución. Ambas, ¿verdad? El derecho pasivo y el derecho activo, ambas conducen al desconocimiento jurídico del gobierno que actúa al margen de la Constitución y por ende no debe ser obedecido. Estamos en presencia entonces de un llamamiento de desobediencia, un llamamiento de desobediencia. Cuando, por ejemplo, a las universidades les pidieron los listados de los inscritos en las universidades para incorporarlos en el registro sectorial y territorial, las universidades dijeron yo no envío nada. Bueno, esa es una manera, una de las tantas maneras de no obedecer al gobierno. Y cuando usted no obedece y no obedece a nadie, pues el gobierno se ve en situaciones comprometidas. Por demás, fíjese que le estaba hablando de que este es un mandamiento sobre el ciudadano y sobre el funcionario. El funcionario tiene además en la Constitución un reconocimiento muchísimo más amplio. Es que no puede obedecer órdenes que violen los derechos humanos. Ahí entonces esa desobediencia tiene un grado mayor, un grado de eficacia mucho mayor. Entonces, desconocer al gobierno pasa por no colaborar en nada con él. Para restablecer la vigencia de la Constitución, los ciudadanos y los funcionarios pueden adoptar cualquier acción, todo tipo de protesta cívica, pacífica y democrática. Todo desconocimiento, vale decir, yo no te reconozco como gobierno porque tú has violentado, has usurpado la voluntad popular, no te reconozco como gobierno porque estás actuando al margen de la Constitución, no te reconozco porque tu actuación está más cerca de cumplir la Constitución cubana que la Constitución bolivariana. Esa es parte de ese proceso. Hay por demás dos límites. La acción debe ser necesaria y pertinente para restablecer la práctica y vigencia de la Constitución. Y otro de los límites es que no puede vulnerarse principios superiores como la libertad, el pluralismo y la democracia. Entre otras razones, por todo el contenido de derechos humanos que estos tienen. Vale decir, entonces no es cualquier derecho, no. Estamos hablando de un restablecimiento por cualquier vía. Fíjese entonces que estamos en un punto sin lugar a dudas muy difícil. El tránsito de la nación, la encrucijada de la nación, es una encrucijada muy difícil. Pero es el tiempo entonces de hacer las propuestas que son audaces, las propuestas audaces a los efectos de lograr que nosotros miremos, por ejemplo, a los funcionarios públicos y le digamos, este problema no es con ustedes. Ustedes no son los que están violando la Constitución, son sus jefes. Contigo no tengo problema de ningún tipo. Usted con nosotros no va a tener ningún tipo de persecución. No va a tener ningún tipo de persecución. Este es el tiempo, como dijo el padre Luis Ugalde, es el tiempo de empezar a construir las garantías para la transición. Las garantías para la transición. Es, en consecuencia de ello, decirle a las personas
que no tienen responsabilidad en esta tragedia, decirle esto no es con ustedes. Vale decir, o dicho de otra manera, es necesario establecer incentivos para que el funcionario no solamente entienda que yo no soy su adversario, sino para que ese funcionario también desconozca los actos que del gobierno se convirtieron en golpe de Estado y colaboren entonces en la restitución de esa constitución. Es así como hay que verlo. Entonces, la Asamblea Nacional tiene que avanzar en este golpe de timón creando la Comisión de Garantías para la Transición. Y es ahí donde tiene que encontrarse entonces con la fiscal, tiene que encontrarse con las personas que están con la fiscal, con los que la apoyan, con las que han dado ese importante paso. Fíjese, la fiscal agota el cronograma jurídico, que es condición sine qua non para determinar que el artículo 333 de que existe ruptura constitucional y hay que restablecer la constitución, ese paso lo termina cumpliendo es la fiscal, ni siquiera la oposición, la fiscal. ¿Por qué? Porque fue la que accionó a niveles tribunalicios con estas demandas. Si nosotros entonces empezamos a ubicar garantías para la transición frente a aquellas personas que no están directamente vinculadas con este problema, vale decir, no es que no estén directamente vinculadas, que no son los responsables de esa circunstancia. Los responsables son otros, indistintamente de la posición que te toque como oficial de la Fuerza Armada o como funcionario de gobierno. Y esto tienen que tenerlo claro. Este problema no es con ustedes, sino con los que han articulado en beneficio personal la riqueza en detrimento de la pobreza del venezolano y para ello cambiaron toda la forma legal y constitucional de gobierno para que nadie los controle. Entonces, la Asamblea Nacional tiene que avanzar también en su postura frente a estos dos artículos, frente al desconocimiento y frente a lo que es la restitución. Bueno, estoy pasado de tiempo. Me despido con este pensamiento. La honestidad es la mejor política. La honestidad es la mejor política. Dios los bendiga a todos. Regáleme usted a mí también su bendición. Nos encontramos mañana con el inmenso favor de Dios. Hoy que vamos a estar en la calle nuevamente, que la preciosa sangre de Cristo nos cubra y nos proteja a todos. Una bendición para todos, una bendición para el Táchira, una bendición para Venezuela. Y recuerde, si sabe dónde arreglan bujes, mándeme un mensaje de texto. Nos encontramos mañana con el inmenso favor de Dios. Que tengan un excelente día. Los quiero mucho. Muchísimas gracias.